Esta mañana, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador le pidió a su compadre Miguel Rincón retirarse de una licitación cuyo contrato había ganado, para evitar sospechas de amiguismo y compadrazgo. Esto pese a que ni Rincón ni su empresa tenían ningún impedimento legal para ganar ese contrato. No corrieron la misma suerte Interacción Biomédica ni Índico RT, dos empresas consideradas fantasma por el SAT y que este año han ganado 5 contratos. ¿Qué pasó aquí? Veamos el contexto. El IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concedieron contratos por más de 16 millones de pesos a empresas inexistentes. Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, 2 empresas consideradas fantasmas por el SAT fueron las beneficiarias de estos contratos. Interacción Biomédica, boletinada por el SAT como empresa fantasma en 2017, recibió 3 contratos por un total de 10.8 millones de pesos con la delegación del ISSSTE en Michoacán y uno más por invitación con la oficina del IMSS en Tapachula, Chiapas. Además, el 30 de enero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un contrato por 6.6 millones de pesos con Índico RT para la verificación de la calidad en las obras de construcción, modernización, reconstrucción y observación de la red carretera federal en Sonora. Índico RT también apareció en el Diario Oficial de la Federación de manera definitiva como fantasma, aunque según uno de los socios de la empresa, fue boletinada por no tener los activos necesarios para hacer una obra contratada para rehabilitar parques en Tabasco, por lo que subcontrataron a otras empresas de amigos y conocidos. Según un comparativo hecho por la misma organización entre los registros en Compranet, no hay diferencia entre los últimos años de las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el primer trimestre de gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la proporción de contratos asignados. Entre enero y marzo, el 74% de los contratos de la administración de López Obrador fueron por adjudicación directa y el 18.3% por licitación abierta. Mexicanos contra la Corrupción señaló su preocupación por este patrón, pues más del 20% del presupuesto de egresos de la Federación se utiliza en contrataciones gubernamentales. La ley de adquisiciones señala que las dependencias y entidades de gobierno se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contratos a quienes se encuentren impedidos por disposición de la ley. La organización apunta que los procedimientos vigentes abren la ventana a la corrupción, ya que permiten realizar asignaciones y firmar contratos simulando el cumplimiento en la forma, pero no en el fondo. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes hoy está con nosotros Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Fernanda Caso, quien estuvo ayer al frente de este espacio, analista y conductora. Muchas gracias por ayer. Bienvenida de regreso. Muchas gracias, un gusto estar por acá de nuevo. Qué bueno que ya estás de regreso. Martín Vivanco, abogado y analista. ¿Cómo estás, querido Martín? Hola, Genaro, bien. Buenas noches. Y hoy nos acompaña Saúl Vázquez. Él es internacionalista y consejero nacional del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo estás? Contento de volver a saludarte, Genaro. Pues si quieres empezamos contigo con este tema que me imagino tú tienes mucho que criticar y mucho que decir, el tema de las empresas fantasma. Esta investigación yo creo que muy completa por parte de Mexicanos contra la Corrupción, que me imagino también, Estefanía también seguramente querrá tener los contrapuntos, pero empezamos contigo. ¿Cómo estás viendo esta investigación y qué debería hacer la 4T? ¿Qué debería hacer el gobierno de López Obrador? Mira, empecemos por qué debería de hacer. Debería de hacer lo que ha rechazado sistemáticamente Morena los últimos años, que es impulsar el Sistema Nacional de Anticorrupción. Hay un texto que a mí me parece seminal en el tema de la transparencia y se llama Transparency is Not Enough, de Catalina Lindstedt y Daniel Naurin. Hoy y desde hace muchos años sabemos perfectamente cómo es corrupto el Estado mexicano. Pero como estos autores dicen, pues no basta con que sepamos quiénes son los corruptos y cómo son sus esquemas de corrupción. Esto que vemos aquí denunciado es idéntico al esquema de la estafa maestra. Idéntico, así lo ves. Idéntico, ¿no? Son empresas fantasma a través de las cuales se está desviando presupuesto público. Mientras los responsables no sean castigados, pues esto sobre cómo yo decía que esta amnistía anticipada iba a ser el fracaso del régimen obradorista. Mientras no haya castigo a los corruptos, no se va a acabar la corrupción. Ya vimos que no basta con el ejemplo, aunque sean muy honestos, ¿no? Además de este excelente texto de Valeria Durán y mi querido amigo Leo, que además acaba de ser su cumpleaños. Le mandamos un abrazo que más ha estado en esta misma mesa también. Donde explica cómo esta adjudicación competitiva, que es un esquema que no está contemplado por la ley, es el nuevo modus operandi del régimen obradorista. A través de la invitación, y que eso no sucedía antes, había o convocatoria o asignación. Esta es la invitación a unos cuantos seleccionados, quién sabe con qué métodos, se están otorgando los contratos, ¿no? Sin embargo, aquí en este punto es muchísimo más grave porque no solamente se trata de la asignación a
empresas fantasma, sino a empresas fantasma que eran cercanos al régimen priista. Incluso Interacción Biomédica era una de las empresas favoritas de Erubiel Ávila. Y déjame decirte, yo fui asesor legislativo en esta legislatura en el Estado de México y me tocó ver las constantes tensiones entre el grupo parlamentario del PT y de Morena, porque Morena no permitía que se llevaran a cabo las investigaciones contra OHL, ahora Aliática, en el Congreso del Estado de México. Por más que insisten algunos de los aliados, Morena no permite que se investigue. Y parece ser que es parte de este pacto de impunidad entre el grupo de Peña Nieto y López Obrador. Estefanía Veloz, contrapunto. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Quiero empezar con el tema de que yo no sé a dónde va la oposición con este tipo de discursos, en tanto las licitaciones, el sistema anticorrupción y terminar con la amnistía, que un poco no tienen, creo que nada que ver con lo que estabas diciendo hace un rato, mucho menos que Morena esté impidiendo algún tipo de investigación en torno a la corrupción. Se sabe que ese sexenio inició con una suerte de, pues no quiero decir mano dura para no hacer analogías a otras cosas, pero sí muy fuerte en tanto a investigar casos de corrupción, como ya lo ha hecho. Ha salido en la mañanera Irma Heréndira Sandoval a declarar y a decir cuáles son las personas a las que se les está persiguiendo por crímenes de corrupción. Entonces la amnistía hasta ahí no tiene mucho que ver. La amnistía se ha comprobado hasta ahora que se ha aplicado para presos y presas políticas hasta el momento. Entonces tampoco vamos a utilizar discursos ahí para, pues, digamos, no decir la verdad. Del otro lado, yo creo que el tema de las licitaciones, y se comentaba en la mañana, hay un tema de no hemos terminado en México de entender, y creo que ahí coincido con, no falta la transparencia, sino las responsabilidades. Y las licitaciones siempre han servido en muchos espacios como claroscuros para decir, ok, aquí sí se licitó, sin embargo el proceso pudo haber sido igual de corrupto que otro tipo de adjudicaciones. Yo creo y considero que ahorita está muy fresco el tema. Sí estoy segura de que la 4T y de que, no sé si precisamente el presidente, porque no está en sus facultades, para eso hay instituciones, van a darle seguimiento a esta gran investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Creo que va a proceder como ha procedido en otros espacios. También no sé qué tenga que ver esta empresa con el PRI, con el Ubiel, con todo esto. Yo considero que en un tema tan complicado como la corrupción, viciarlo con discursos políticos en torno a si tuvo que ver con el PRI y si la amnistía, esto pues nos puede llevar por otro lado y no a lo que vamos, que es que ese sexenio sí quiere terminar, por lo menos con una parte muy clara en torno a la... Te lo voy a sacar cada vez que digas una cosa del PRI. En torno... No, a ver, yo lo que creo es que tiene que ser un poco en torno a la investigación de la corrupción. Y para terminar, ya lo habíamos hablado en esta mesa, habíamos hablado del Sistema Nacional Anticorrupción. El tema con el Sistema Nacional que propone esta organización y es que pues más bien quiere investigar a todas las personas que trabajan en el servicio público, y las personas todas que trabajan en el servicio público y ganan el salario mínimo, pues ahí no se está yendo el dinero. Lo que tenemos que transitar es a buscar culpables, a dónde está llegando el dinero y quién se está enriqueciendo de esto, o sea, en el tema del enriquecimiento ilícito. Entonces, irnos en el discurso de que toda la transparencia y anticorrupción, pues nos puede llevar a lugares que no sean tan claros. Entonces, yo estoy segura de que la 4T lo que va a hacer es investigar este tipo de temas, como lo ha hecho en todos los otros sentidos, pero tampoco creo que hay que irnos a un espacio nada más por ser oposición, de comparar la estafa maestra, que además tiene muchísimos años, muchísimo dinero, muchísimas personas implicadas, con este tema que además apenas se está viendo y que no está totalmente investigado por completo porque todavía no se encuentra en las instituciones. O sea, sigue ¿no? en curso todavía esta investigación, tanto periodística como la otra, ¿no? ¿Coincides con Estefanía? ¿Tienes contrapuntos con ella? No coincido con ella por varios motivos. En primer lugar, porque yo pienso que no debería de ser una cuestión de si es pequeña o grande la suma de la defraudación, el motivo por el cual se investigó, no. Naturalmente sí esperaríamos que se empezara investigando lo más importante, pero no veo tampoco que la función pública lo esté haciendo. Es más, veo la función pública desaparecida, ¿no? Concentrada en nimiedades, haciendo un gran espectáculo de que ya hizo una plataforma para transparentar la nómina del gobierno federal. Bueno, pues es que eso ya era transparente, la agilizó, la hizo más sencilla de acceder. Pues no creo que eso sea realmente la función de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Sí, saliendo las mañaneras a decir que se están investigando a ciertos personajes, la mayoría de ellos, pues más por motivos políticos que porque realmente se están investigando las licitaciones, por ejemplo, de adjudicación directa de las pipas, ¿no? En las que ella misma participó, saltándose la propia regulación que los obligaba a hacer una convocatoria abierta. Es decir, no veo a una función pública que en un gobierno que prometió combatir la corrupción tendría que ser la secretaría más activa, ¿no? Tendría que ser la que viéramos todos los días
días en los titulares, marcando agenda, ¿no? Definiendo cuáles van a ser los lineamientos, qué se le va a exigir a los funcionarios públicos, a los delegados federales ahora en los estados en los que va a haber elecciones, ¿no? Creo que sí tendríamos que ver ahí una mucho mayor fuerza y también respaldo por parte del propio presidente de la República, ¿no? en las decisiones que se tomen. En segundo lugar, creo que también tenemos que identificar qué son las empresas fantasma, ¿no? Porque ¿por qué se le siguen dando contratos a empresas que ya se identificaron como fantasma? Y creo que hay dos categorías. Una, que son las que son abiertamente fantasmas, que son, pues, barriles sin fondo en los que se da el dinero y nunca se gasta, nunca se comprueba nada. Pero hay otras que se construyen un poco para evadir la ley, que también se tendrían que revisar, no necesariamente para sancionar, sino ver por dónde la gente está dándole la vuelta, ¿no? Por ejemplo, hay licitaciones en las que no pueden participar sociedades que no tienen mayoritariamente socios de nacionalidad mexicana, por poner un ejemplo. Entonces se constituyen empresas en las que hay socios mexicanos, pero que detrás tienen una empresa de mayor capital o de mayor parte de los miembros extranjeros y utilizan esta como pantalla para participar en licitaciones con gobierno. No se les permite participar a ciertas empresas en más de 2 licitaciones o tienen topado el monto de las licitaciones que pueden participar, entonces empiezan a abrir empresas alrededor con las cuales participar. Creo que se tendrían que estar investigando por eso, no únicamente para sancionar, sí sancionar a las que se tengan que sancionar, pero también para ver cuáles son los hoyos que tiene la ley y cómo se puede modificar para mejorarlo en el futuro, ¿no? Martín Vivanco, ¿con qué te quedas? A ver, están estas denuncias que ya es una investigación, yo creo que bastante seria por parte de Mexicanos contra la Corrupción, que en efecto todavía le falta tener mucho más vuelo, seguramente los autores van a seguir sacando una serie de artículos más, así funciona casi siempre esto, pero por el otro también tenemos, por aquí dice Fernanda Caso, que la Secretaria de la Función Pública... Por cierto, hoy es su cumpleaños. De la Secretaria de la Función Pública. Me parece que sí, felicidades. Cumpleaños. Pero acaba de decir Fer Caso que la Secretaria de la Función Pública está celebrando su cumpleaños, pero no está haciendo realmente su trabajo, ¿no? ¿Tú dónde te quedas? ¿Dónde estás? A ver, no, ¿en qué no coincido? Porque creo que sí puede hacer algo el presidente, ¿no? Vi una nota en que acaban de cesar al representante de Baja California, no sé por qué, porque se metió a hacer proselitismo en una campaña electoral y lo cesaron. Él puede cesar a estos funcionarios que son responsables o presuntos responsables, porque ahí sí no necesita una excusa, son sus empleados directos. Entonces yo creo que sería una muy buena señal que inmediatamente mañana lo cesaran sin hacer el linchamiento público de las mañaneras. Yo creo que eso sí debe cambiar. En lo que sí coincido con el presidente, y yo creo que está muy bien documentado, es efectivamente el ejemplo no basta, pero sí es necesario. O sea, es necesario, más no suficiente. Yo creo que el problema de la corrupción nos hemos quedado siempre con una parte de toda la película, de todo lo complicado que es, que primero, queremos cambiar todas las reglas y poner mucho más regulación para que nadie sea corrupto, y eso, en cambio, lo que acaba es incentivando la corrupción por la complejidad de los trámites, y si eso va a hacer que una persona vaya al hospital y le digan, tienes cita en 40 días, o si me das una lana te la doy mañana, pues obviamente va a dar el dinero, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento, la cuestión de las reglas, de hacerlas más simples. La segunda, una cuestión educativa, ¿no? Se tiene que internalizar que la corrupción tiene costos, y eso va ligado también con el proceso legal de no impunidad. O sea, si no se castigan estos casos, si no se hacen ejemplares, si no se les sube el costo, los corruptos van a seguir cometiendo costos de corrupción. ¿Por qué? Porque es buen negocio, ¿no? No, y porque además es la misma gente, ¿no? También pretender que cambiara todo con la llegada de Morena, cuando la mitad de los candidatos de Morena venían de otros partidos, justamente de esas prácticas que tanto se criticaban, pues también es pretender que la gente va a cambiar por... Pero hay un diagnóstico no adecuado con el tema del ejemplo. ¿Cómo vas a internalizar? Simplemente educando. No basta con que le digas a los niños, ser corrupto es malo. Creo que a ninguno de nosotros nos enseñaron en la escuela ni en nuestra casa que ser corrupto era correcto. No es un tema educativo o meramente de impartición de conocimiento. ¿Tú dices que es un tema punitivo? No. Claro que sí. Hasta que no veamos a Gerardo Ruiz Esparza en la cárcel, no vamos a entender. Ok. ¿Y tú estás de acuerdo entonces en que la prisión preventiva se extienda hasta que todo el mundo... No, pero eso es para inocentes, es un hombre de paja. Es un argumento que no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Bueno, a ver, el tema es que yo no creo que tendríamos que desconocimiento de cómo funcionan los Cuando te pones en contra, por ejemplo, de que se revisa a todos los funcionarios públicos desde el nivel más básico, justo estás permitiendo que se dé la corrupción de la que hablaba Martín, del que en la ventanilla te cobra extra para darte tus citantes, del que te cambia las placas. Todos los funcionarios públicos tienen que estar Sí, pero no creo que esa debe ser la función. Creo que sí tiene que empezar. A ver, déjame darle el último contrapunto a Estefanía Veloso antes de ir a corte. Bueno, yo sí creo que
coincido con lo que decía Martín en tanto, claro, hacer los procesos desde que el primer funcionario del salario mínimo se le tenga que investigar y tenga que meter papeleo de como si ganara millones de pesos. No, yo no estoy de acuerdo, creo que no funciona, está comprobado que no funciona así. Y segundo, creo que, más bien diría yo que sí, más o menos es un tema, sí de educación, sí, sobre todo de discurso, es totalmente simbólico. Creo que lo que hace Andrés Manuel está bien diciendo que está en contra de la corrupción, permea, ok, pero yo no creo que el tema sea vamos a ver a todo el mundo a la cárcel y todo el mundo a la cárcel y todo el mundo a la cárcel. No, el discurso punitivo no funciona, no sirve. No, No, pero es que no es un nunca. discurso. No, es que nunca hemos tenido una realidad en la que realmente haya No se trata solamente de la Exactamente, cárcel, pero sino yo de no creo que castigo. tenga que Pueden ver ser realmente multas, de la ley, rehabilitaciones, tampoco tiene que la ver con la muerte ley, civil, tiene que ver con el acceso a la etcétera, etcétera. justicia. ¿Tú sí crees en la sanción como un medio para poder no solo reparar el daño, sino para impedir que vuelva a acudir esto, ¿no? Creo que mientras haya impunidad, sea lo que sea, multa, trabajo comunitario, que impunidad haya no una depende de la ley. consecuencia. Claro, depende del diseño de la ley. Y es Y que que ahí es donde implementa está las el leyes. desconocimiento del tema. Y justo los mejores ejemplos internacionales están en buenos mecanismos anticorrupción. Bueno, déjenme Sí, hacer pero una la pausa porque ejecución. nos vuelve el tiempo, ya llevamos 2 Claro. minutos de tiempo extra, entonces tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de otro tema. Liberan al líder opositor Leopoldo López, ya se refugió además en la Embajada de Chile allá en Caracas. ¿Por qué? Porque la crisis en Venezuela crece. Regresamos con este tema a punto y contrapunto.